Para la década de 1960, los ritmos que dominaban la escena musical eran el blues rock, boogie rock y bossa nova. La época de los 70 se caracterizaba por el nacimiento de nuevos movimientos musicales como el punk, la música disco, el pop personal, el heavy metal, rock latino, reggae, rock urbano, tecnopop, glam rock y rock sinfónico. Y en Panamá, la década del 70 fue la época de oro de los llamados combos nacionales. Fue un movimiento musical en la que participaron principalmente jóvenes de barrios populares de la ciudad de Panamá y Colón. Grupos como los Silverstones, un desengaño, mi amor, no lo podría soportar. los Mozambiques, Como me gusta mirar los barcos en la bahía. The Soul Fantastic, entre otros, eran los preferidos del público que siempre esperaban ansiosos por alguna nueva canción. Bienvenidos a nuestra edición de hoy. Nuestro tema tiene que ver con la influencia musical de otras latitudes y que en Panamá lo conocemos algunos años después como uno de los movimientos rítmicos más gustados. Hablamos de anécdotas de los combos nacionales, parte 3. Sí, señores, y a continuación nos complacemos en presentar Trilogía Así. en esta ocasión con salsa y sabor. Suquita con Mari. Guanaguanare. Trágatela, Robertito. La influencia del soul en los arreglos musicales de la época de los combos nacionales es muy evidente, pero sin perder la cadencia caribeña, una combinación hizo que el sonido de los combos nacionales conquistara al público hasta el día de hoy. Tenemos como invitados especiales a quienes de una forma u otra son testigos directos de este movimiento musical tan gustado en Panamá y el mundo. Conozcamos quiénes son ellos. Empecemos preguntando ¿quién es Trini Paye? Sí, señores, y a continuación nos complacemos en presentar a otra de las grandes agrupaciones del monumental Tamayo. En esta ocasión, con salsa y sabor, los Mozambiques de Oscar de León, cantando Trini Paye. Bueno, Alberto Dudley es mi nombre genuino, aunque nací, ese me bautizaron. Y Trini Paye me lo puso Don Tamayo. Era un muy colaborador con la música de nosotros aquí en Panamá. Fue un baluarte de nuestra música y bueno, todo se lo debemos a él. Victorio Sánchez. Locutor por más de 40 años de estar ejerciendo esta profesión. He trabajado en diferentes medios, radio, televisión, inclusive hasta prensa escrita. He hecho de todo un poquito. Me apasiona lo que hago, me encanta. Desde muy chiquito siempre estaba pegado a un radio, así que estaba vinculado desde ese entonces a lo que es la locución. Escuchaba mucho los programas de la radio cuando hacían concursos, porque me gustaba participar
y a la vez ganar premios para poder asistir a la emisora y que me entrevistaran. Así que desde ya sentía, tú sabes, esa inspiración y esa forma de poder dirigirme a una audiencia. Me gusta, me encanta lo que hago y creo que estaré en la radio o estaré ejerciendo la profesión hasta que Dios me lo permita, porque es algo que verdaderamente llevo en la sangre y que me gusta desde muy pequeño. Toti Pino. Yo soy un músico de los viejos ya, de nuestra época actual que estamos viviendo en el siglo XXI. Imagínate, yo vengo de los tiempos de los combos nacionales, estamos hablando de 1975 por allá. Trabajé con varias agrupaciones de música tropical. Al principio era música rock and rollera, cuando empecé a tocar guitarra primero, que uno comienza a hacer sus pininos, pues siempre es rockero en su juventud, como mucha gente actualmente en su juventud no le gusta la música rock, porque es una música internacional. Y después tuve con grupos de música tropical, uno se llamaba Los Eminentes, que era de unos bocatoreños. Me hice mi secundaria en Elija, hice un par de años en la universidad, trabajé en banco, he trabajado en diferentes lugares esporádicamente porque me dediqué en mis tiempos mozos full a la música. Y me fue bastante bien, ¿no? Con Los Excelentes y después con un grupo, después que pasó la época de los combos, hice un grupo en el Hotel El Panamá que se llamaba Serpentina Banda Show. Era un grupo que tocaba música, de todo tipo de música, y fuimos la orquesta de planta del Coco Club del Hotel El Panamá. Si algunos lo recuerdan, yo fui músico de planta por casi 10 años, imagínate. He trabajado en la empresa privada en varias ocasiones, pero cuando he tenido mucho contrato con la música, siempre abandonaba por cumplir con los contratos que tenía ahí. Fernando Hook. Fernando Hook es una persona común y corriente que se crió en la provincia de Colón, la ciudad de Colón, entre la juventud de aquella nuestra época dorada, en donde primordialmente empezaban los combos nacionales, ¿no? Fuimos sumergiendo en ese mundo tan bonito, ese mundo que por cierto dejó ahora en el futuro. Para entonces era el futuro, ahora es el presente, pero ha dejado estelas de mucha nostalgia, mucha ricura musical. Implementó un nuevo género musical de nosotros los panameños, que hoy se conoce como los combos nacionales, y eso me llena de mucho orgullo que Dios me haya dado a mí la oportunidad de ser uno de los participantes, ¿no? Aunque sea una chispa pequeña, pero está en notas musicales, en letras, y ahí me siento muy, muy contento por ese lado y por esa razón. Para ustedes, el nombre de Combos Nacionales, ¿cómo surge? Ya que en ese momento nadie le había dado un nombre en específico. Empecemos con Trini Palle. Como te digo, había la música que tocaba por lo menos los Soul Fantastic, los Exciter, los Festival, que en ese tiempo se le llamaba Soul Music, porque era una orquesta copiada, era un ritmo copiado de los Estados Unidos. Era lo que estaba en esa época de moda, el soul. Victoria Sánchez. Bueno, la verdad, hay muchas y bastantes versiones de los mismos. Primero combo, porque eran grupos pequeños, empezaron como grupos pequeños, grupos que se fueron haciendo en los diferentes barrios, en las diferentes esquinas. Los vecinos, por decirte algo, se reunían para realizar estas actividades, de poder llevar un mensaje de música. Y entonces inició así, pues, de repente, inclusive, yo me acuerdo que en esa oportunidad usaban yucalele, usaban baldes como bajo, peinilla, como trompeta, y ahí fueron empezando. Así que yo pienso que la palabra combo, porque viene de grupos pequeños, y había que identificarlos
y entonces nacionales porque son de nuestro terruño, de nuestro querido Panamá, y creo que de ahí es pues donde viene la palabra combos nacionales, aunque después muchos de ellos no fueron tan combos porque fueron implementando mucho más personal, empezaron a hacer lo que llamamos diferentes fusiones, que era lo que los diferenciaba de otro tipo de ritmo, porque verdaderamente la gente se quedaba, ¿qué clase de ritmo es esto? ¿Cómo podemos llamarlo? Porque era una identidad propia de funciones de ritmo, de salsa con soul, de soul con música típica. Al principio le decían típica salsa, así que era una mezcolanza y era un ritmo autóctono de la región, del grupo, como te dije, de barrio, que se reunían para llevar su talento a los diferentes niveles. Totipino. Los directores de orquesta no fuimos lo que de repente pudo haber sido la misma disquera que optó por llamar a ese género de música combos nacionales. Porque en el caso mío, el grupo en el que yo estaba, que comencé a dirigir, se llamaba Combo Los Excelentes, al principio. Después, cuando el grupo pasó a manos mías, en todas sus formas, entonces era Totipino y sus excelentes, o los excelentes de Totipino. Así que yo no me llamaba Combo, y muchos años trabajamos bajo ese título, pues, de Totipino y sus excelentes. Siempre era así, desde que yo cogí la rienda del grupo. Pero ya te digo, existía el Combo Impacto, Combo Los Mozambique, y se autollamaban combos. ¿Por qué? Porque no eran orquestas, eso es lo que pasa, que no eran agrupaciones orquestadas con mucho brass y con piano, no, eran agrupaciones con guitarra. Y como eran con guitarra y eran grupos, bueno, eran grupos chicos en realidad, tenían 2 percusionistas, bajo y guitarra, muchos tenían 2 guitarras, un bajo, y muy pocos, después al tiempo comenzaron a usar instrumentos de viento. El saxofón fue uno de los primeros instrumentos de viento que comenzaron a usar los combos. Pero era combo por eso, por la forma como estaban constituidos los grupos, ¿no? Que eran guitarras y bajos por delante de todo. ¿Cuáles fueron los grupos más destacados? Tengo entendido que se destacaron mucho, estaban influenciados al principio mucho de la música soul, los Exciters, los Goombase de Colón. Se dice que en Colón fue que inició la fiebre esta de los combos nacionales. Muchos grupos de Colón, Silverson, Goombase, Shelter, y Podemos también. Después eso se fue popularizando y llegando a otras provincias. Se sumaron de Soul Fantastic, de Bocas del Toro, los Beachers, de los rivales también de Bocas del Toro, otros grupos de Chiriquí, inclusive de Coclé, pero el centro de los diferentes grupos era Colón y Panamá. Y podemos ahí mencionar los Exciters, los Excelentes, ¿qué otro grupo te puedo mencionar? Los Mozambiques, Scorpio, una infinidad de música. Esa fue como una explosión que hubo y empezaron a surgir diferentes grupos, inclusive entre ellos mismos también fueron separándose y formando cada músico sus agrupaciones, ya sea como solista o con sus propios grupos, ¿no? Así que una infinidad increíble de combos nacionales. Hubieron muchos otros grupos que de repente grabaron un éxito, como los Juveniles, que grabaron un tema ahí, Pedacito de mi vida, y de ahí no lograron pues hacer otra producción que le hiciera éxito. Y que el Pequeño Combo también, que de esa época, Cofradía, hubieron muchos grupos que quizás no llegaron a estar dentro de los primeros lugares, ¿no? Dicho sea de paso, hacían muy buenas producciones, muy buenas grabaciones. Los más destacados, que eran los que más tocaban, eran los Mozambiques, donde yo participé casi por 8 años. Como te digo,
Habían orquestas como la de Raúl Ortiz, Marcelino Álvarez, etcétera, de Mojica. Eran baluarte de la música. En ese tiempo ellos tocaban, era bolero, y le llamaban guaracha a la salsa que se llama ahora. También existían los típicos nacionales, con mucha originalidad, porque eso es lo nuestro. ¿Quiénes eran las voces más solicitadas? Trini Payet. Bueno, yo tocaba guitarra eléctrica. El que me enseñó fue mi compadre Lorenzo Campbell. Y hacía coro. Después hubo un problema con Carlos Martínez y Oscar de León. Yo entonces pasé al canto. Toti Pino. En aquellos tiempos las voces más destacadas era Jaime Morrell. Yo trabajé con Jaime Morrell muchos años como trombonista. Las primeras grabaciones mías en el trombón fueron con Jaime Morrell. Algo de mí. Me acostumbré a tus besos y a Flor de Piel. por ese amor que tú me das. Y después trabajé con los Mozambiques también. Daniel Bulgin. De Colón, Benny Romero. Le cuento que en un baile un poco fue a bailar, llevaba su muleta. Arcadio Molinar. Soy el calipso que canto yo. Carlos Martínez. Ya lo nuestro ha terminado. Toribio Samuel de los Exciters. Como las rosas verdecitas de un rosal. De los festivals estaba Edgar King. No sé si se me escapa Joe Clark de Colón también. Me duele el corazón por no saber amarte y espero que muy pronto. Ya entonces Carlos el Grande, después de toda esta gente que vino Carlos el Grande conmigo. Oye, mi bien, sin ti me muero. Y Ricardo del Rosario también, ¿no? Que ya fue casi la última época de los combos. Ay, que susto negra caramba te va a pariar si te agarra el hombre. Cuando te menciono ya a Carlos el Grande y Ricardo del Rosario, quizá era casi la última época de los combos. Esos eran los cantantes que se destacaron y que grabaron muchos éxitos. Nunca imaginaron que crearían unos temas que se inmortalizaron con el pasar del tiempo y que hoy día es un tesoro técnicamente nacional. En nuestro programa de hoy hablaremos sobre anécdotas de combos nacionales, parte 3. ¿Escuchas? Trilogía Azul. Los temas románticos en las canciones de los combos nacionales nunca han faltado a pesar de tener diversas variaciones en sus ritmos. Tal es el caso de los combos que invitaban a bailar a pesar de no ser canciones movidas. Con estos éxitos, el público no se sentaba a escuchar las interpretaciones. Las pistas de baile se llenaban de parejas de novios o de futuras conquistas, y las canciones y el baile formarían parte de este cortejo. ¿Dónde específicamente tocaban estos grupos tan famosos? Trini Payet. Los lugares especiales donde nosotros hacíamos nuestras presentaciones era el Orgullo de Azuero, que para los carnavales eso era una locura. Nosotros tocamos en toda parte de la República, pero lo que hicieron la fama como Sammy Sandoval y otros nos lo deben a nosotros, porque nosotros agarrábamos todo esos toques, todos los agarrábamos nosotros. Hacíamos giras para Chiriquí, Boca del Toro, Puerto Armuelle, bueno, tú te imaginas, todo el país. Victorio Sánchez. En los clubes nocturnos, esto se daba, muchos hablan en Parque Lefebvre, El Sombrero, Club La Pollera, por allá por los lados había un lugar que se llamaba Los Astronautas, también ahí amenizaron mucho. Y esto llegó a gustar tanto que no solamente participaban
a nivel de clubes ni salones de baile adicional en las fiestas patronales de diferentes provincias, sino que todos estos grupos fueron contratados en su momento por colegios. Los colegios hacían sus festivales, contrataban 2, 3 grupos para hacer los festivales de combos nacionales. Y otra anécdota que te puedo contar y que de repente mucha gente no lo sabe, Dissolve Fantastic fue contratado en Nicaragua por Somoza, el presidente de Nicaragua, y los Soul Fantastic fueron con Daniel Bulgin a cantar a Nicaragua porque eran muy conocidos allá y llevaron su música hasta ahí. Así que te imaginas hasta dónde llegaba la popularidad de los combos nacionales y hasta dónde fueron a participar. También en las afueras, en Chilibre, los Arcontes del Río, en lugares donde hubiera algún lugar donde se podía hacer un evento, ahí llegaban los combos nacionales. En la feria de Chiriquí, para mencionarte algunos lugares. Totipino. Los combos nacionales pegamos en todas las provincias. En Panamá, en Jardín Balboa, en el Orgullo de Azuero, en una sala por allá por Caledonia, que es la Soul Journal, creo que se llamaba. Y en los toldos que ponían en las patronales de San Miguelito, de Guandía, de Panamá Viejo, de Guandía. Antes las patronales eran diferentes a como lo hacen hoy día, ¿no? En esos tiempos las patronales ponían un toldo, las cervecerías ponían los toldos en las fiestas patronales. Y entonces habían promotores o empresarios de baile que compraban la fiesta, pues el toldo típico, por ejemplo, lo compraba Cárdenas, el hermano de Dorindo, y ponía ahí al típico que le daba la gana, ¿no? Y igual acá el toldo lo compraba Esteban Quintana, o lo compraba Alcides Achurra, o lo compraba otro Raúl Ortiz, y ellos compraban y entonces ellos ponían su baile y contrataban al que ellos pensaban que les era rentable, ¿no? Ahí tocaban de repente 2 combos y era un fin de semana. El viernes tocaba el Rey Varo con los Mozambiques, el sábado tocaba los Soul Fantastic con los Excelentes y así. Tocábamos en la ciudad de Panamá, era eso. Íbamos a las patronales del interior, como la Feria de la Chorrera, íbamos a la Penonomé, a Santiago. Yo iba mucho a Chiriquí, a Santiago, al Ring Rosalba, creo que está en Santiago, la Tablita de Agua Dulce, ese era el lugar donde nosotros tocábamos. Los combos se paseaban por toda la República, Puerto Armuelle, Finca Blanco, yo toqué llegando a Costa Rica con esa finca de plátano. Darién, imagínate, los combos iban a tocar a Darién, a La Palma y a Visa, a Otoque, a Taboga, a Otoque, Chimán. No hubo lugar, y hasta en el Club Unión, porque yo con los Celestes hasta en el Club Unión llegué a tocar varias veces. O sea que tocábamos en todas partes. Tocábamos, y para los carnavales alternábamos con las orquestas de afuera. Antes se tocaba en Panamá igual que se tocaba en Colón. Yo iba a tocar a las costas de Colón. Imagínate cuando había que ir en barco a Palenque, Miramar, Viento Frío, todos esos pueblos por allá. Hasta por allá me mandaba yo a tocar. Qué locura, pero buen rato, se pasaba buen rato, ¿no? Las promociones de los temas en la radio, ¿cómo era? Victorio Sánchez. Bueno, toda la vida requiere de un esfuerzo, nada es fácil. Y cuando las cosas te cuestan para hacerla, tú la haces con más cariño, la valoras más. Y se trabajaba de una igual manera. Había una disquera, una compañía que respaldaba a los artistas nacionales. Estaba Rodrigo Escobar Tamayo, del sello Tamayo, estaba Disco Ismeño, que también apoyó al artista nacional. Podemos mencionar los que grababan bajo el sello Taboga. En su momento, los Jerez, que sacaron muchos productos bajo el sello Sally Root, que también apoyaban al artista nacional. Entonces, en su momento, las disqueras le brindaban ese respaldo y ese apoyo al artista nacional. Igual repartían las promociones en la radio, pero quizás como que
había esa forma o ese cariño de colocar la música de nuestros combos nacionales y como te digo, que era algo prácticamente autóctono de nuestras raíces, algo que tú no escuchas en otro lugar sino en Panamá, ¿me explico? Entonces siento que todo eso influyó para que en su momento pues todos estos pudieran promocionarse de una buena forma en la radioemisora, y no solamente en la radioemisora, ellos participaban en los diferentes programas televisivos, en Canal 4 Calidoscopio, Candileja, de repente el show de la una en Canal 2, y participaban en los diferentes programas que se hacían a nivel nacional. En ese entonces, bueno, más que todo era TV2 y Canal 4. ¿Cuál era la reacción del público al solicitar las canciones más pegadas? Victorio Sánchez. Sin equivocarme, te voy a decir que creo que no había nada de eso de payola y que tú pagabas para que el disco fuera cualquier cantidad de veces. No sé, había un respeto sobre el artista nacional y gustaban tanto pues que la gente o los locutores, DJ, lo colocaban. Habían inclusive programas especiales que se hacían para presentar música de los combos nacionales. Yo no sé si tú te acuerdas, a la hora del conductor, y diferentes programas. Recordamos mucho a ese talentoso locutor Héctor Manuel Velarde Hijo, Fernando Gil, Vicente Cheper. Eran locutores que hacían programas de combos nacionales y que la gente lo aceptaba. Y te voy a decir, mira que hoy en día la prueba está que si tú le llevas a cualquier estación de radio un potpurrí de eso de los combos nacionales, hoy en día no te lo suena. No, eso está muy largo. Inclusive el disco, después que sea más de 5 minutos, ya la gente no lo quiere poner porque dice que está muy largo. Mas, sin embargo, en el tiempo de los combos nacionales hubo esa oportunidad arrancando. Yo digo que arrancó con el potpurrí de Elisa, que fue el primero que abrió las puertas en la radioemisora, y después de Elisa vino Benny Romero con su potpurrí de Ambulando, los Shelter de Colón, y por ahí varios grupos. El Pacificombo también hizo, y hubo una seguidilla de potpurrí de los combos nacionales, y la gente lo tocaba en la radio. Y si tú miras eso en comparación a hoy en día, que tú le llevas a un locutor que ponga un disco que sea tan largo, pues verdaderamente dicen, no, ese disco está muy largo, ¿ves? Porque no quieren poner un disco de más de 5 minutos, y yo sé que es así. Pero en ese momento, imagínate, pues, entró esa faceta, y de ahí tú te das cuenta el respaldo que recibían nuestros combos nacionales. Paralelo a los combos, ¿qué otros grupos estaban trabajando? Trini Palle. Bueno, participaban, como te comenté, el Mojica, Marcelino Álvarez, Los Típicos. Toti Pino. Esa pregunta es importante porque a veces los mezclan con los combos. Mira, en los años 50 hasta los 60, creo, porque yo no estaba en esa época, no es la mía, ¿no? Fue la época de las orquestas, Armando Boza, Marcelino Álvarez, la de los hermanos Paz, que he oído hablar de esa orquesta, que yo no la conocí, la de Raúl Ortiz y Chachi Macías, y por ahí para abajo. Era la época que era la orquesta, y eran casi como Big Bang, eran orquestas grandes, con 3 saxofones, 2 trombones, 3 trompetas, eran grupos grandes. Pero para la época de los combos ya esas orquestas no funcionaban, ¿no? En esos tiempos habían orquestas que paralelamente con los combos administraban también fiestas patronales y todo eso, como la Orquesta Universal de Mojica, tocaba mucho por el interior. Estaba Los Salvajes del Ritmo, que los Salvajes del Ritmo se movían aquí en la capital más que nada. Estaba Bush y su Magnífico, que iba paralelo con los combos, pero Bush no era un combo, Bush era una orquesta profesionalmente hablando, igual que los Salvajes del Ritmo. También hubieron otras orquestas más que el profesor Alexis Castillo en su momento tuvo Alexis Subonche, Manito Johnson tuvo su orquesta, Máximo Rodríguez, don Máximo Rodríguez, muy famoso en esa época. Ellos paralelamente trabajaban en la época de los combos nacionales, ellos también trabajaban en distintos mercados, diría yo.
y en distintos, a veces hasta en los mismos lugares. A veces alternábamos con Bush o con Máximo o con Los Salvajes. ¿Tú sabes dónde tocábamos los combos mucho? En la verbena de los colegios secundarios. Yo recuerdo haber tocado muchas veces con los Mozambiques en el San Agustín y en La Salle. Mira eso. Y ahí alternábamos y que siempre en esas escuelas, San Agustín y La Salle, que recuerdo que hacíamos muchas verbenas, alternábamos siempre con los Exciter o con los Festival o con los Soul Fantastic, porque esos colegios les preferían los combos que tocaban y que cantaban temas en inglés. Y eso eran los Exciter, los Festival, los Soul Fantastic y los Mozambiques con Jaime Morret, que cantaba música en inglés también. Fíjate, para que veas, ya eso no se ve, ¿eh? Hasta en el Instituto Nacional, en la verbena, que hacían un baile, que hacían unos saraos en el gimnasio del Instituto Nacional, hacían unos saraos famosísimos. Ahí íbamos a tocar los combos. Y tocaban las orquestas también, en ese sarao. Ya eso no han hecho nunca más. Esos eran esos tiempos que, como queda uno diciendo después, que eran los buenos tiempos. Victorio Sánchez. Yo pienso que otro de los ritmos que marcó mucho, porque inclusive los grupos de combo a veces toman canciones de baladitas y de grupos chicos que interpretaban música de balada y lo hacían a su manera. Vamos a poner el caso de Algo de mí, que fue una balada que pegó muchísimo con Camilo VI, y lo grabó Scorpio, fue todo un éxito. Me acostumbré a tus besos. Y por ahí varios de los temas que eran baladas lo grababan. También estuvo A Flor de Piel, que también se grabó, se hacía como una versión un tanto diferente al estilo de los combos. Por ese amor que tú me das, por ser así. Pero te puedo destacar que a la par de los combos nacionales también había una corriente de baladas donde aparecieron grupos muy buenos, Los Ángeles Negros, Los Terrícolas, Los Apache, Los Pulpo, que eran pequeños grupos, pero que interpretaban música romántica de balada. Más que todo, la mayoría eran de Sudamérica y Centroamérica, ¿ves? Y quizás eso iba a la par de los combos nacionales. Era algo diferente, que sonaba diferente, pero también romántico. Y también con los combos en esa época, pues igual estaba la salsa que a la gente le gustaba. Cortijo y su combo, y ese tipo de música de salsa que llamamos hoy en día salsa pesada, salsa dura, que era la que se sonaba en ese entonces y que también sonaban a la par de los combos nacionales. ¿Por qué no había participación femenina en la época de los combos nacionales? Trini Paye. Bueno, sí hubo participación de la femenina. El problema era que habían pocas porque muchas no sabían cantar, desafinaban. Así que las que grabaron creo que fueron 3. Natalia Clara. Victorio Sánchez. Te voy a corregir, porque sí hubo participación femenina en los combos nacionales. Y te voy a mencionar que, mira, ni siquiera en el momento, cuando me preguntaste de los grupos, no lo incluí, pero que fue un tremendo grupo. The Gliders. The Gliders tenía una intérprete que todavía vive hoy en día y que está radicada en los Estados Unidos. Estamos hablando de Natalia Clark. Tú te tienes que acordar del tema Vuelve. Te lo suplico, vuelve, que yo me muero de ilusión. Ella tenía otro, Me duele el alma. Me duele el alma. Me duele el alma. Lo que grababa Natalia Clark con los Gliders era éxito. En su momento, mira, también otro que se me olvidó mencionar, Codiza Records, que era la compañía del difunto Alcides Almanza, y que él también sacó mucho producto de combos nacionales, claro, en una época más actual, pero él también
en la costa atlántica había una muchacha que pegó un tema con los hermanos Duncan, Clarissa se llama, y el tema, la versión romántica, pero de combos nacionales de Llamarada. Tú te tienes que acordar de ese tema Llamarada, que fue todo un éxito en música romántica. Ella lo grabó al estilo de los combos nacionales. En una llamarada se quemaron nuestras vidas, llenándolas. Y por ahí hay otras chicas, así que sí, claro, lo que sí te voy a decir que no en la misma proporción que habían intérpretes de masculino. A veces era la diferencia con los femeninos, ¿no? Que había más masculino que femenino, pero sí habían intérpretes de los combos nacionales de voces femeninas. Totipino. Era mínima, como tú dices, ¿no? Pero sí hubo aquí en Panamá una muchacha que se llamaba Ina Jean, se llama, ¿no? Porque todavía está con nosotros. Ina Jean cantaba con los Lores y grabó varios temas que pegaron. ¿Por qué te fuiste de mi lado? Dime por qué me has abandonado. Habían las damas que cantaban con las orquestas, como Nelly Barreto. En esa época los combos estaba Ana Yancy también, como solista. Estaba Marisa Vargas, estaba Solinka, estaba Bárbara Wilson. Esa era la gente, mujeres, mira, que en ese tiempo estaban pegadas y que eran consideradas cantantes profesionales y muy bien remuneradas. Hay otra que se me escapa, que era muy buena, que trabajaba con la 11 de octubre, en la 11 de octubre, que era para la época de los combos también. Habían varias mujeres muy buenas, cantantes. Herrera, Leoni Herrera, unas damas de la canción, muy elegantes y muy cotizadas, bien profesionales, sobre todo cantaban muy lindo. Marta Estela Paredes, imagínate, oye, yo que no me acordaba de ese nombre, tan famosa doña Marta Estela Paredes. Yo tuve la oportunidad de acompañar con el maestro Fili a Nelly Barreto, a Marta Estela Paredes, a Solinka, con el maestro Alberto Fili, ¿no? Y un grupo pequeño para hacer show con estas damas. Tuve la oportunidad de acompañarlas como bajista. Algunas canciones fueron interpretadas en inglés, acercándolas en su estilo un poco más soul estadounidense. Ese es el caso, por ejemplo, de la canción OG de los Silverstones. Una canción que no debe faltar dentro del repertorio de los combos nacionales. Les preguntamos a nuestros invitados entre el amor o el despecho. ¿Cuál es el tema más popular en las letras de los éxitos de combos nacionales? Trini Paye. Bueno, las letras más destacadas de despecho eran Gabino con Porque la quiero. Señor, quiero saber por qué ella vive en... El campeón en eso era Gabino. Grabó también el quinto y séptimo mandamiento. La ley del Señor prohibió hacer daño al prójimo. También Carlos Martínez grabó Lo nuestro ha terminado. Ya lo nuestro ha terminado. Ya no me hables más a mí. Sócrates, como te dije antes, que también participó en la época de los combos. Victorio Sánchez. Yo creo que esas dos palabras van como ligadas, ¿no? Porque el que no está enamorado, el que no se siente romántico, que le canta al amor, que le canta a la persona que ama, que quiere, que adora, así mismo la persona que ha tenido algún problema porque lo dejaron, porque lo abandonaron, porque se fueron con otra pareja, pues se le canta el despecho. Así que yo digo que ambas cosas van de la mano. Tanto se interpretaba música romántica favorable al amor
hablando de cosas bonitas y lindas que nos da el amor, como también las cosas negativas que te daba la palabra despecho. Cuando alguien te abandonaba, y yo conozco de artistas que dicen, mira, ¿tú sabes qué? Yo grabé este disco, me dijo alguien, no voy a mencionar el nombre del intérprete porque no debemos, pero era del grupo de Visual Fantastic, me dice, yo grabé este disco porque fulana de tal me dejó. Y yo estaba, como decimos en buen panameño, cogido porque me dejó y se fue. Y grabé este disco. Y ese tema musical fue todo un éxito. Y yo creo que no tiene nada malo, porque a todos en la vida, Roque, eso es algo de la vida cotidiana, ¿no? De que tanto te puede pasar, y tú hablas cuando tú estás enamorado, cuando te sientes ilusionado por muchas cosas, y hay muchas personas también que expresan cuando tienen ese problema amorío, que lo dejaron, que lo abandonaron, se fueron con otra persona. El tema, te lo voy a decir, y de ahí ya tú vas a sacar tus propias conclusiones. Un loco amor. Un loco amor que sienta. Este fue el tema que grabó el caballero. Me dice, Victorio, yo grabé ese tema, como te dije, porque me dejaron. Totipino. Bueno, el amor siempre estuvo ahí. El amor, porque muchos éxitos son temas románticos, ¿no? El despecho también siempre está ligado con el amor. Pero me parece que en un 50% era el amor, porque ahí habían grupos como los Arcoíris que pegaron fue varias baladas. Estaban muy inclinados a hacer muchas baladas, ¿no? Con la voz de Samuel Vallejo, que canta, es baladista y grabó varias baladas que fueron éxitos Samuel Vallejo. Pero tocábamos mucho, le cantábamos mucho a la naturaleza, ¿verdad? Al campo, a la provincia. Por lo menos yo lo grabé Monte Adentro, que era un tema de Edwin Silvera, Monte Adentro, que hablaba de la campiña. Ya es hora que te levantes, mira que está amaneciendo, prepárate, vida mía. El Cangrejal también, de Ricardo Fábrega, Soy del Cangrejal. Es una tamborera y yo la agarré y la metí en ritmo de salsa. Soy del Cangrejal, ay manito, soy. Al compadre Beto. Yo le cogí un amor a las tamboreras en una época que me inclinaba por agarrar las tamboreras y convertirlas en música bailable, como lo hice con La Aparición. Con la velita y su San Miguel, ten cuidado Raquel, con el hombre. Con la velita y su San Miguel. Es una tamborera y que nunca se imaginó el compositor de que yo la fuera a hacer en ese ritmo. Y así Entre Palmeras también, que grabó Silvia de Gras, había grabado esos temas. Mira tú, por dónde me iba yo. Y espérame entre palmeras como la primera vez. Así que, pero acuérdate que los grandes boleros de los combos nacionales es música romántica, cantada al amor, lo que cantaba Jaime Morel, Ilsa. Una muchacha y Los Arcadios están mezclados con amor y con nostalgia, ¿no? Reina Elizabeth, barco de hierro, juguete de las olas. Los de Benny Romero también. Dios mío, no haga eso conmigo, no quiero saber más de ella. Perdona. Y los de Joe Clark, de esta Navidad, son temas románticos, todo, diría yo. Esta Navidad yo no la paso sin ti. Los festivals también, imagínate, hasta los festivals, los estilos soul que tenían ellos, grababan Para ti, mi amor, que es como un bolero, una balada. Para ti, mi amor. Mis sueños y mi tristeza y mi corazón. Y otro más que también era balada, a pesar de que ellos eran soul, lo que grababan siempre eran baladas. Así que yo pienso que sí estaba estaba mezclado, el amor siempre ha estado mezclado en la música, en todos los géneros.
Cuando analizamos hoy día la música de los combos nacionales, se escuchan muchos errores en las grabaciones de las voces e instrumentos. ¿Por qué se hicieron tan famosos entonces? Trini Palle. Bueno, nosotros no estudiamos música, todos éramos músicos empíricos. Entonces, esa fue una de las razones de que no sonaba desafinado. Por mucho afinador electrónico que había en ese tiempo, que va. Lo que nos salvaba un poco eran los efectos como guagua y vibrador y eso, pero lo demás que va malísimo. Porque para ser un buen músico hay que estudiar. Aunque yo nací empírico, no fui a ningún... Fui como un año al conservatorio y ya. Yo me destaqué. Ya lo que me sirvió en el conservatorio fue el solfeo, porque el solfeo te ayuda a afinar. Pero si no hubiera seguido así, pues afinó como yo pensaba que estaba bien. Toti Pino. Bueno, tú lo dijiste, ese es un tesoro que inclusive yo cuando me pongo a escuchar la música de todos los combos nacionales, porque muchas veces tengo que acompañar a algunos de esos cantantes, como lo voy a hacer la próxima semana. Esa música es hasta difícil hacerla hoy en día, para que sepas, por la instrumentación, por el feeling, que a pesar de que la mayoría de los músicos que en esa época éramos empíricos, comenzamos siendo empíricos. O sea, y eso yo creo que fue lo que impactó, porque se proyectaba a través de la música un sentimiento como las grandes baladas que se grabaron, era un feeling que le llamamos, y un estilo muy original, ¿no? Porque era una fusión de calipso con soul, con guaracha, era una fusión de eso. Y entonces, ¿qué pasa? Que no habían arreglos musicales cuando uno iba a grabar, no existían partituras musicales, así que todo el mundo aportaba dentro de lo que el director decía: vamos a cantar Los Pollitos Dicen, vamos a tocar Los Pollitos Dicen, y todo el mundo tocaba Los Pollitos Dicen y le metía su propio estilo a Los Pollitos Dicen. Eso es, mira, y de repente a Los Pollitos Dicen se le metía un solo de saxofón, y es lo que te puedo decir, porque no mandábamos a hacer arreglos. Hoy día yo tengo que mandar a hacer arreglos para todo lo que hago. En aquella época, claro que eso llevaba un trabajo, un proceso, o sea, casi se ensayaba todos los días se ensayaba, porque había que memorizar las piezas, ¿no? Memorizarlas. Y en cada ensayo que se hacía, cada vez que ensayaba una pieza, se le iban agregando cosas, los músicos iban aportando ideas, o el mismo productor aportaba nuevas ideas: vamos a hacer este coro en esta parte, vamos a meter este coro. La guitarra decía: bueno, yo puedo hacer esto aquí. O el guitarrista, sin decirle nada a nadie, iba buscando su feeling. Y en el caso mío, con los excelentes, Piro, que era el guitarrista, el que tocaba las cuerdas, nadie le decía lo que tenía que tocar. Dice: vamos a tocar la aparición, arranca en fa, y el tipo ponía su estilo de acompañar la aparición, hermano, y lo hacía tan bien que yo cuando veo los videos me quedo pensando, digo: este hombre tenía qué estilo de tocar, mi madre. Y que ya no hay músicos así como eso. Ya todos los músicos son de atril, ¿ves? La mayoría. Y entonces, pero aquellos había un señor que se llamaba Rubalex, que tocaba con Víctor Guay, con los jazzistas y con esa gente de las orquestas. El tipo tocaba un corno francés, que era un instrumento así redondo. Oye, yo no he visto a nadie tocando el instrumento como ese señor. Y ni en los videos que veo en YouTube actualmente no he visto a nadie que le saque ese sonido y toque ese instrumento y que haga solos con este instrumento como ese señor que se llamaba John McIndoe, le decían Rubalex. ¿Y qué tú crees? No leía música, era empírico. Y tocaba con los grandes jazzistas, y tocó conmigo y no leía tampoco. Íbamos a ensayar y él se pegaba y usábamos 4 voces, porque cuando él tocaba conmigo tenía saxofón, trombón, Alexis Batista en el saxofón, yo en el trombón, regional voice,
de Jazz Effect en la trompeta. Era un maestro, era una belleza oírlo tocar, era un genio en ese instrumento. Y era empírico. Rúbales era un músico súper cotizado. Yo lo metí en el grupo y cuando yo metí ese color de brass en el grupo, bueno, con eso grabé Si te mueres no me lleve, Carnaval en Margarita. Increíble el sonido. Con ese señor viajamos a Costa Rica, una gira a Costa Rica y fue toda una sensación. Y ya digo, eran músicos que nacían con ese talento natural, ¿no? Que no fueron a ningún colegio a estudiar ese instrumento y eso en la actualidad pasa. Hay niños de 3, 4 años que son unos violinistas virtuosos y que no te pregunta, bueno, ¿y este muchachito, verdad? Talento natural, pianista. Yo he visto en el YouTube pianistas, bajistas, que Dios mío, bajistas de 6 años, 4 años. Oíste, que me enseñan a mí a tocar bajo. Yo digo, qué barbaridad, ¿cómo ese niño puede tocar ese instrumento así? Yo siempre digo que ahí reencarnó algún caballo, reencarnó en ese niño, algún bajista eso bravo. Es lo único que yo puedo pensar. La música es así, es un talento que uno nace con eso. Yo nací así empírico, ahora a través de los años es que entiendo los papeles, la partitura, aprendí a leer con el bajo, con el trombón, después de muchos años, ¿no? Porque en mi escuela fue la tarima. Y lo excelente pasó de ser un grupo de oído a pasar a una orquesta con arreglos musicales. Y hasta el sol de hoy, ¿no? Victorio Sánchez. De verdad que sí, estás en lo cierto. A veces, inclusive a veces hasta tú escuchabas, y yo he escuchado discos que hasta los coristas, uno va por un lado y el otro va por otro lado, el otro dice una frase, el otro y así lo dejaron. O si no, que de repente alguien, como decimos, se le salió el gallo, por decirte algo. Ahora, hay que valorar mucho el trabajo y el esfuerzo que se realizaba en esa época, porque no es como hoy en día. Hoy en día todo lo graban por pedazos, por partes, por instrumentos, y si te equivocaste, para ahí, repítelo y vamos de nuevo. Antes no era así. Antes primero grababan todos juntos, no por separado, sino todos juntos, inclusive hasta el cantante. Entonces, imagínate, cada vez que se equivocaba y que no, vamos de nuevo. Imagínate eso. Entonces, de repente quizás, no sé, habían fallas que de repente consideraban que eran fallas pequeñas o no se daban cuenta del cansancio por la forma en que se grababa. Así que yo creo que eso es lo que hay que valorar, ¿no? La forma de grabación en la época, todas las vicisitudes que los músicos panameños pasaban para poder realizar un proyecto. Primero por el financiamiento y segundo porque era, vamos, es un solo tiro, no te puedes equivocar porque por ahí vamos y no podemos repetir, ¿me explico? Entonces, quizás que pienso que eso es lo que valora mucho la gente, el esfuerzo, ¿no? Y definitivamente te voy a decir algo, el swing que tenían, y mira, y la mayoría grababan inclusive de oído. No leían pentagrama, y llegaban muchas veces, y yo escuché a productores y que bueno, vamos al estudio a grabar, y cuando están en el estudio, que ya van a empezar a grabar, salía uno y decía que espérate, eso que va y que ram, pam, 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 vamos a cambiarlo a pim, pum, pum, pam. Entonces hacían esos cambios todo de oído. Entonces, todas estas cosas yo siento que hay que valorizarlas, ¿ves? Todo el esfuerzo que ellos realizaban para poder realizar el trabajo, ¿no? Y dar la mejor calidad posible en ese entonces. Ahora, otra cosa que te menciono, el swing de los combos nacionales es el swing de los combos nacionales, papá. Eso no vamos a discutir. Hoy nos acompaña el creador de un tema inmortal y que definitivamente nunca falta en el repertorio de los combos nacionales. El tema, Elisa, escrito por Fernando Hook. Elisa, no te olvidaré. Don Fernando, ¿cómo se involucra usted con los combos? Es como el dicho que la gente pronuncia, que siempre dice, Dios los cría y ellos se juntan.
se fueron juntando, nos fuimos juntando todos aquellos que nos gustaba la música, que teníamos la inquietud de ser famosos y que queríamos cantar y queríamos presentarnos aquí, presentarnos acá. Nos presentamos en nuestros colegios con guitarra de esa de madera, en trío, hacíamos trío. Bueno, las inquietudes fueron desenvolviéndose de tal manera que un día se nos ocurrió formar un grupo musical. Y entonces formamos el primer grupo musical que le pusimos como nombre Los Pana-Afros. Oriundos de Colón, pues ese fue el nombre que se nos ocurrió en aquel entonces. Los formábamos Miguel Brown, Lucho Cruz, que en paz descanse, Eddie Martínez, que es un gran compositor hoy día y que está siendo interpretado por muchos cantantes internacionales. Estaba también Simón Pedriel, el sonero del pueblo, que hoy interpreta una de las canciones de la trova, de la nueva trova de los combos nacionales. Estaba el difunto también Ernesto Tito Ferreira, que en paz descanse también, un gran bajista extraordinario y cantante, hacía una segunda preciosa. Era uno de las mejores voces para hacer segunda. Ernesto Tito Ferreira, que en paz descanse. Estaba también, que en paz descanse, Carlos el Chino Bravo, también que en paz descanse, murió, que se lo llevó el COVID. Otros que tuvieron y se salieron, pero los fijos del combo éramos Eddie Martínez, el compositor, Simón Pedriel, mi persona, Tito Ferreira, Lucho Cruz, que en paz descanse, y los que te mencioné anteriormente. Pero ese fue el primer intento, ¿no? Luego nosotros mismos cambiamos el nombre para hacerlo un poquito más internacional. Y entonces se me ocurrió a mí ponerle, buscando nombres, descubrí, en esos tiempos se miraba mucho hacia México. Las inspiraciones era México, era el país que más exportaba artistas y esto, así que yo busqué entre la historia y encontré unos indios que eran parte de la cultura mexicana, muy poco conocidos, que se llamaban los Yoris. Y se me ocurrió ponerle los Yoris. Y así fue el siguiente nombre que tuvimos, que fue el que se nos quedó, los Yoris. Y tuvimos la primera oportunidad. También formaba parte, no del combo de nosotros, pero era parte de de la juventud que vivía cerca, Orlando Ruiz. En esos tiempos, mi hermano estaba en el Instituto Nacional de Panamá y cursaba con Rubén Blades. Y él viajaba mucho allá a Colón a visitarnos. Y conversábamos muchísimo de todos estos sueños y todas estas cosas que queríamos lograr. Y él tenía muchos sueños y mucha seguridad de su triunfo. En aquella época él tenía bastante seguridad y lo logró, y me alegro muchísimo por él. Yo no he logrado casi nada, pero me siento feliz. Me siento feliz de haber participado de cualquier manera, de aunque sea un toquecito mío, pero estoy feliz de haber participado, de haber sido parte de ese movimiento musical que ha quedado en la historia panameña como un hito, ¿no? Ha quedado como algo plasmado para siempre, que más nunca se va a olvidar. Y son los combos nacionales. Elisa, siempre te amaré. Fernando Hook, ¿cómo nace la inspiración de Elisa? Mi amor nació siendo tuyo. Elisa era una jovencita en aquella época que en el movimiento de todas esas cosas uno siempre tiene, como todo joven, ¿no? el deseo de encontrar el amor de su vida.
¿no? Y entonces llegó un momento en que yo estaba ya de novio con Elisa y tuvimos una diferencia y nos separamos momentáneamente, ¿no? Y usted sabe, cuando está uno en la juventud, siempre pues los sufrimientos de la separación se magnifican y queda uno como que se le va a acabar el mundo, ¿no? Y entonces tomé mi guitarra un día y siempre pensando en ella, pues comencé a cantar y me salió esa canción porque ya hay uno, como estábamos separados, pensé que no íbamos a volver más nunca, que no fue cierto porque volvimos. Fue mi esposa, tuvimos nuestros hijos y ha sido una mujer maravillosa, ¿no? Fue una mujer muy, muy, muy buena, muy excelente esposa, excelente madre. Y un día interpretándola fuera de mi casa, mi vecino y amigo, que en paz descanse también, Venancio Benny Romero, él como todos los días pasaba bien elegante, vestidito siempre, pasaba y me observaba tocando la guitarra y un día se paró cuando escuchó la canción Elisa y me preguntó, ¿esa canción de dónde salió? ¿De quién es? Entonces yo le dije, bueno, es mía, ¿no? Yo había hecho otras canciones, varias canciones, porque yo siempre me la pasaba componiendo y haciendo disparates con distintas canciones, ¿no? Que se me ocurrían y eso. Entre ellas No Tengo Llanto, que la interpretó Orlando Ruiz, y fue tremendo éxito también, por cierto. Y me la pidió. Me dijo que si se la podía dar a él para cantarla con los Sui Generis. Y entonces yo le dije, como era amigo mío, él era siempre se paraba a cantar conmigo. Cantábamos, me acuerdo, varias canciones ahí que él cantaba, interpretaba, yo le hacía la segunda, cantaba. Siempre nos quedábamos ahí 1 hora, 2 horas, interpretaba, menos que él estuviera apurado, que a veces estaba apurado porque se iba a trabajar. Pero de otra manera se quedaba conmigo ahí tocando y cantando. Y se llevó el tema para interpretarlo en los Sui Generis. Pero aparentemente el hermano de él, que era el profesor Paulino Romero, lo nombraron en una institución, yo no sé, es que no recuerdo bien si era la OEA o era la ONU, yo no sé dónde lo nombraron a él como embajador de Panamá. Y él se quiso llevar a Venancio para Estados Unidos, para Nueva York, donde está la sede de esa. Y quedó la canción en el aire. Entonces el director de los Sui Generis, el profesor, se me escapa el nombre de él, una bella persona, un tremendo señor, puso al segundo cantante de los Sui Generis, que era Arcadio Molinar. Por eso yo digo que esta canción, ese tema, estaba predestinado para que lo cantara Arcadio Molinar. Porque de la nada surgió y las circunstancias se pusieron de tal manera que quedó en manos, mejor dicho, quedó en la voz de Arcadio Molinar, y que es lo que ha resultado el éxito tan grande que ha tenido esa canción en la voz de Arcadio Molinar. Te voy a decir sinceramente, como yo no tuve noticias más de Venancio Romero, fue una impresión muy grande cuando escuché la canción en la radio. Primero de alegría, segundo de sorpresa. Tú sabes, fue una cosa que me tomó desprevenido. Después me encontré con Arcadio y le pregunté y él me dijo que sí, que la había interpretado, pues se la habían dado los Sui Generis, ¿no? En esos tiempos no se pedía permiso, ni se hablaba con el compositor, ni nada, sino que así se hacían las cosas. Por eso es que yo no grabé nunca. Mira, a mí había un productor o una persona que grababa en Colón, que era un judío que se llamaba Jerez.
creo que era David Jerez. Este era un tipo que tenía también una colchonería allá en Cativa, por ahí por Cativa también. Y él tenía un lugar donde se venden discos. No una discoteca de bailar, sino una tienda de vender discos. Casa Jerez. Así se llamaba, Casa Jerez. Quedaba en creo que era en calle 12 y Bolívar de Colón. Era muy bonita. Él siempre tenía lo último de todo. En cuanto a tecnología y de todo, él era lo último, tenía Casa Jerez ahí. Y cuando él preguntó quién había sido el autor de Liz y eso, él me llamó y fuimos ahí a la oficina y me dijo que él quería grabar las canciones. Entonces yo le dije, y bueno, ¿y qué contrato vamos a firmar? Porque todavía en mi edad, en aquella edad de juventud, yo tenía la suspicacia, ¿no?, de preguntar por lo menos, bueno, ¿y cómo se va a hacer esto? Yo digo, no, aquí no hacemos nada. Aquí lo que te vamos a dar es fama. Fama para que te conozca la gente. Entonces yo le dije, ¿o qué tú prefieres? Así me dijo, esta palabra no se me olvida nunca. ¿O qué tú prefieres? ¿Que tus canciones se queden metidas en una gaveta? Entonces me dio un poquito me molesté. Que no debía haberlo hecho, pero me molesté y le dije, prefiero que se queden en las gavetas. Por eso que yo nunca grabé ni una canción más. Solamente le di a Orlando Ruiz, porque era mi amigo. Y yo cuando yo tengo una amistad, yo respeto la amistad. No he recibido el mismo trato ni el mismo pensamiento, pero así soy yo. Y con amor yo a ti siempre te querré. Un mensaje de parte de nuestros invitados a la trilogía azul de hoy. Trini Paye. Le mando un saludo y muchas bendiciones a todo el público que siempre está en sintonía de Roque, y que Dios me lo bendiga, y le agradezco a Roque por siempre tomarme en cuenta, y tomar en cuenta no solamente a mí, a todos los músicos de la ciudad de Panamá. Eso lo digo con orgullo. Victorio Sánchez. Oiga, queremos aprovechar la oportunidad, gracias a Roque Arrocha Hijo y a Net por darme esa oportunidad de participar en Trilogía y hablar de lo que me encanta, de lo que me fascina, de los combos nacionales. Así que sigan en sintonía de esta programación y de estas historias verídicas y con mucho sabor panameño de nuestros combos nacionales. Se lo dice el inmenso Victorio Sánchez. Toti Pino. Muy bien, bueno, yo como siempre, Roque, primero que todo te agradezco siempre que te acuerdas de mí siempre, y pues felicitarte porque sabes hacer radio, y con la joven Janet que viene, pues le deseo todos los éxitos en tu programa. Espero que se acuerden de mí siempre con mi temita de vez en cuando, ¿no? Un programa que tiene docencia, porque esto ahora cabe en el mes de la patria, ¿no? Que la gente conozca de los panameños que hemos hecho un aporte a la música nacional. Un saludo, ¿no? Cariño, se les quiere mucho. Fernando Hook. Mira, un saludo especial, ferviente, un saludo dentro de mi corazón. Surge este saludo para ustedes, que son los que se han preocupado y los que están siempre en la farándula, sacando las cosas que valen la pena. Y esto vale la pena para recordarles a aquellos que tienen la nostalgia todavía de los combos nacionales y a la juventud que viene, para que sepan que hubo en nuestro país movimientos musicales que hicieron historia, que rindieron lo mejor que pudo rendir el ser humano panameño. Un saludo fraternal y un saludo muy hermoso para ustedes. Gracias.
De esta manera, y gracias a los aportes de lacabanga.com y en especial a cada uno de nuestros invitados especiales por brindarnos su tiempo y detalles importantes a nuestro tema Anécdotas de los combos nacionales. Ellos son Trini Palle, Victorio Sánchez, Toti Pino, Fernando Hood. Fuimos sus voces Anet Ayala Marín y Roque Arrocha Hijo. Nos escuchamos en la siguiente edición de Trilogía Azul.